Mejor y seguimos aquí en el comedor. Vamos a hablar ahora temas de salud, temas médicos. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es osteopatía. Ha escuchado hablar de este tema, sabe de qué se trata. Nos acompaña para eso el doctor Ramón Herrera, que es presidente del Colegio Mexicano de Osteopatía y Medicinas Manuales. Pero antes de hablar de este tema, ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula y regresamos? La osteopatía es una disciplina terapéutica, también considerada una medicina manual, que a través de la manipulación de los tejidos blandos y correcciones articulares soluciona los problemas que podamos tener en nuestro organismo. La osteopatía no trata el síntoma, es decir, el dolor en sí, sino que pretende ir más profundo que eso. Indagando en corregir la causa o el origen del problema, para ello estudia y da importancia a todos los movimientos articulares, por pequeños que estos sean, ya que la falta o pérdida de movilidad de algunos de ellos produce un bloqueo en dicha articulación y como consecuencia el cuerpo crea sus propias adaptaciones a modo de compensación, creando así lesiones adaptativas que se ven reflejadas en el dolor de dicha zona. En algunos países como Reino Unido, la osteopatía ya forma parte del servicio social de sus habitantes. No se despegue, que un especialista hablará con nosotros de este tema. Si tiene alguna duda, comuníquese y sea parte de Vive Mejor. Ahí está, gracias por esta cápsula que ya nos abrió un poquito el panorama, pero vamos a hablar bien y a continuar con este tema. Osteopatía, doctor Ramón Herrera, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque bueno, pues este es un tema que, como ya vimos en la cápsula, podríamos confundir a lo mejor con algún quiropráctico. ¿Cuál es la diferencia? Claro, por supuesto, y es una muy buena pregunta. La verdad está en que la quiropráctica maneja lesiones articulares, tendinomusculares. Sin embargo, la osteopatía lo que busca es el estudio un poco más profundo de la biomecánica, de la fisiología articular, de los dolores que tienen un origen a distancia en que se va presentando. Normalmente en la quiropráctica, bueno, si me duele la parte dorsal o la parte media de la columna, bueno, yo entro directamente a la zona de la columna. Pero en osteopatía no, eso puede ser por un problema del escafoides, de un mal apoyo o un problema de anterioridad de la pelvis o un problema de lesión en la tibia. Entonces nosotros podemos crear ese tipo de correcciones manipulando otras zonas. Por ejemplo, personas que presentan dolor con mucha frecuencia en la parte de cervicales o dorsales altas, que es lo más frecuente, no, a veces no tiene nada que ver con cervicales y dorsales, sino muchas veces tiene que ver con la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular nos crea lesiones que van hacia neuropatías, neuralgias del trigémino, problemas de las cervicales, problemas de tortícolis, en fin. Entonces, la osteopatía estudia la biomecánica, es un estudio muy arduo de la anatomía, de la fisiología, de la parte de la movilidad, de las cadenas musculares que tienen que ver dentro de los 14 autores de que hablan de cadenas musculares, dentro de las 37 cadenas musculares que existen en nuestro cuerpo, cómo funciona adecuadamente esta osteopatía. Y algo que usted nos comentaba es que también es sin dolor. Es correcto. Una de las cosas que se llega a caracterizar las manipulaciones osteopáticas es que conociendo adecuadamente la anatomía, conociendo adecuadamente la función y la fisiología de la articulación, podemos corregir incluso hasta luxaciones de algunas extremidades de nuestros cuerpos con manipulaciones muy sutiles, muy suaves, sin jalones como se hace ortodoxamente y sin anestesia. Corrigiendo, liberando todo el plexo braquial, el plexo circulatorio, la parte neurológica, corrigiéndolo adecuadamente. Hay otras que indudablemente y necesariamente se tienen que hacer dentro del quirófano con un bloqueo o con una anestesia, con una sedación para poder realizar esta manipulación. ¿Nosotros cómo nos damos cuenta que es un problema de osteopatía? O sea, como pacientes. ¿Cuándo voy a ir yo a un osteópata? Bueno, cuando yo tengo problemas, por ejemplo, puede ser de cansancio crónico, puedo tener problemas de dolor frecuentes en la base posterior de la nuca, problemas de cuello, que yo estoy trabajando mucho en la computadora y después de un tiempo digo, hoy trabajé demasiado, ¿verdad? Y que casi siempre se acostumbra o se comenta que esto es
porque uno tuvo una jornada muy amplia, aquellas personas que manejan mucho tiempo, andan conduciendo y que andan con problemas de la cintura y dicen, ay, es que hoy manejé 8 horas en la carretera y ya me duele mi cintura, ¿no? Aquellos pacientes que ya empiezan a tener problemas que le llaman de lumbalgia o problemas del ciático, hernias de disco, pacientes que tienen problemas de mal apoyo, que tienen problemas de pie cabo, problemas de alteraciones de la rodilla, que me duele mi cadera, que tengo problemas del hombro, tengo problemas de la muñeca, tengo alteraciones del cuello, que ya empiezo a escuchar una crepitación en la articulación mandibular. Entonces ahí yo tengo que empezar a manejar. La osteopatía, bien, si aunque no se puede dividir, el que haga osteopatía para que se denomine osteópata debe de dominar perfectamente la osteopatía estructural, que es la que estoy mencionando, la osteopatía visceral, porque también puedo manipular vísceras en pacientes que tienen colon irritable, gastritis, que tienen un problema orgánico ahí y que pueden mejorar la nutrición, mejorar la absorción de los alimentos. La osteopatía cráneo-sacra, que tiene que ver con el sistema nervioso, aquellos pacientes que tienen alteraciones de sistema nervioso, de irritabilidad o procesos de angustia, de emociones, o bien la osteopatía pediátrica, que en los bebés desde el nacimiento, desde la formación, desde la presentación en el que está dentro del bebé, cómo viene, si viene occipito anterior derecha, que en el lenguaje médico, que si viene acomodadito con la carita del lado derecho, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, vamos a tener ciertas características que van a nosotros caracterizar una función, una forma de ser y demás. Y ahora que lo que estamos haciendo nosotros en el Centro de Osteopatía, que tengo el gusto de que sea un centro de investigación del CONACYT, el Colegio Mexicano, que esté inscrito como centro de investigación, estamos trabajando en las investigaciones dentro de la osteopatía acuática. Entonces, utilizando la combinación de termalismo con la osteopatía acuática. Mi formación fue en Europa y bueno, allá en Europa se maneja mucho el termalismo. Aquí no tenemos ese conocimiento. Tenemos más de 400 lugares aquí en la República Mexicana que se maneja el termalismo y que nosotros hemos hecho con todos los profesores y con todo lo que trajimos de Europa para manejarlo acá. ¿Se podría ocupar como una forma de rehabilitación cuando los pacientes tienen que hacer una rehabilitación? Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Acortamos el tiempo. Por ejemplo, todas las personas que han sido operadas de rodilla, que tienen también una molestia que es delicada de cadera, sí. La cuestión de la columna, ¿no? Operaciones en columna. Y, por ejemplo, en niños, no solo en bebés, sino ya en niños, ¿cómo funciona esto? Porque generalmente el tono muscular no ha tenido cierta madurez. Por ejemplo, las cadenas musculares en los pediátricos son diferentes. Totalmente distintas las cadenas musculares en un adulto que en un pediátrico. En los pediátricos, aquellos niños que tienen problemas de la marcha, que meten los piecitos o que van saliendo, no hay necesidad a veces de hacer procedimientos quirúrgicos y además de que ya se conoce nuestra rehabilitación de hacer ejercicios de elongamiento, bueno, hay manejo por cadenas musculares que eso nos permite favorecer y quitar hábitos inadecuados de mis chaparros. O incluso problemas de la formación del pie y que eso hace que tenga problemas de la rodilla o que esté desgastando mal los zapatitos hacia un lado, yo puedo ir corrigiendo esos apoyos para que vayan mejorando. Pacientes que son muy irritables, que son los niños que son muy hiperactivos, que con déficit de atención, haciendo osteopatía cráneo-sacro en ellos es hermoso cómo funciona. Hay una técnica que se llama osteopatía Blair, en el Instituto Blair, que es en Estados Unidos, que es una técnica, una modalidad de la osteopatía que exclusivamente tiene que ver con el manejo de las meninges. Ahora, todo esto que estoy platicando, los diferentes tipos de osteopatía, todo esto, ahora tenemos el gusto yo de encabezar y que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Dirección de Estudios de Posgrado del área de la salud, nos dé en convenio con el colegio el aval a estos diplomados que nosotros estamos creando y que estamos haciendo como tal, porque un osteópata tiene que manejar todo. No es posible solamente uno y que se llame osteópata. Tiene que ser multidisciplinar. Y que además tiene que ser por médicos y por rehabilitadores físicos. Así es. Licenciados en rehabilitación física y médicos. No es posible que sean terapeutas. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan además de las manos? Bueno, además de las manos que se tienen que estar manejando, hay algunos otros elementos como cuñas, por ejemplo. Hay algunas cuñas que se llegan a colocar dentro o a un lado, por ejemplo, de la pelvis o de la cadera, en la sacroileitis, por ejemplo, vamos a hablar de ese ejemplo, que es un dolor en la parte media de la nalga, del glúteo, y que lo denominan como el problema del ciático. Y no es otra cosa más que una sacroileitis y siempre ha vivido con la información de que puede ser el nervio ciático. Ese dolor tan intenso que sentimos que empiezan desde acá hasta la punta del pie. No, ese ya es diferente. El que se presenta alrededor de la nalga y que puede llegar a media piernita. Ok. ¿No? Ahí sería más bien
un problema de sacroileitis o un problema de piramidal o un problema de algún ligamento ililumbar, superficial, transverso, etcétera, cualquier otro tipo de ligamentos que están en ese segmento y que nos está creando una tensión. Entonces lo que tenemos que hacer es, a través de esa cuña se coloca y con una presión negativa podemos ajustar o disminuir. Algunas otras manipulaciones son miotensivas, que son en las personas de edad avanzada, estoy hablando de 70, 80 años, que ellos no les puedo hacer un trush porque pueden tener osteoporosis, pueden tener osteopenia o pueden tener, o pacientes oncológicos, que puedo yo hacer una manipulación y puedo fracturar una columna. Sobre todo por eso hay que tener la historia clínica. Por eso es que tiene que hacer un médico y por eso lo tiene que hacer un rehabilitador. Un gran estudio, ¿verdad? Claro. Para hacer esta combinación. Es correcto. Importante. Sí, porque no podemos crear una iatrogenia. Claro. Entonces es muy necesario que esté bajo las manos de un profesional de la salud para poder valorar adecuadamente una historia clínica, como bien lo comentabas, y que saber qué manipulación, si hago una manipulación directa, que es con mis manos haciendo una presión, una manipulación indirecta, una manipulación miotensiva, que es con la fuerza del paciente, trabajando con la resistencia muscular y ligamentaria de la articulación, haciendo bombeos, estiramientos, etc. ¿Es un tratamiento largo? O sea, es que de una sesión, 2 sesiones. Muchas veces el dolor se puede corregir en la primera sesión. Dolores crónicos es bellísimo porque en una sola sesión se va el dolor definitivo. Por eso hablo que acorta el tiempo de la erosión. Pero vamos a hablar de una rotoescoliosis. Las rotoescoliosis, que normalmente yo tengo que instrumentar la columna quirúrgicamente hablando, es decir, que yo tengo que poner unas barras para colocar paralelamente con algunos tornillos del alambre, etcétera. Yo puedo estar manejando con un grado de 35 grados, por ejemplo, una escoliosis, uno de 40 grados, la escoliosis. Yo puedo, a través de 40, 60 manipulaciones, yo puedo ir valorando cómo se va a ir corrigiendo. Y esto ayuda muy bien y aplica muy bien a los pediátricos, sí, aquellos que todavía no se han acuñado los vertebrales. Es un tema de verdad apasionante y muy interesante. Doctor, el tiempo se nos termina, sin embargo sus datos están apareciendo en pantalla por si alguien quiere conocer más, saber más, preguntarle algo, están ya los datos apareciendo. La osteopatía es algo genial, deben todos probarlos. Yo creo que no hay mexicano que no tenga problema de columna. Sí, seguramente. Pues ahora ya lo sabremos. Doctor Ramón Herrera, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Por este tema tan interesante. Hasta luego, buen día. Gracias, vamos a la pausa, volvemos. Bye.